con su adoración, con su alabanza, con su declaración, tiene que hacer o promover que las cosas sucedan. Y esto que sucedió ahorita, preámbulo de la palabra, es respuesta de lo que la iglesia está promoviendo que suceda. Cuando hay 1 o 2, dice la palabra, reunidos en su nombre, ahí está Él, ahí está Él. Y cuando usted y yo venimos a la iglesia enfocados en adorarle, enfocados en darle, enfocados en alabarlo a pesar de, etcétera, etcétera, Dios se mueve, Dios responde, Dios se manifiesta. Amén. Y es lo que vamos a ver en esta mañana, tal vez de una forma condensada, no sé, vamos a ver, voy a tratar. Y vamos a ir a la palabra del Señor, a Primera de Reyes, un pasaje sumamente conocido, un pasaje el cual hemos enseñado muchísimas veces. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Vamos a hablar de un hombre hoy, pero tal vez no tanto del hombre, sino de lo que él era, de lo que él manifestaba, de lo que no vamos a hablar en sí del nombre, vamos a hablar de lo que manifestaba este hombre. Y dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El versículo comienza poniendo en escena a un desconocido. Elías era un hombre desconocido en ese momento para la gente del pueblo de Israel, para donde gobernaba Acab. ¿Por qué? Porque antes de este versículo del capítulo 17 no se nombra a Elías, no se sabe nada de él, no se sabe el nombre de sus padres, no se sabe cuál fue la escuela de profetas en la cual él fue formado, no se sabe de su experiencia, no se sabe nada de que él haya hecho algo sobresaliente antes de ese momento. Y Elías entra a escena rompiendo esquemas, entra a escena de una forma activa. ¿Por qué? Porque él, yo no sé si usted se imagina, bueno, imaginémonos que está el rey de España hoy, acá en Costa Rica, ¿verdad? Y viene el rey de España y está en medio de la reunión hoy, está ahora después del traspaso de poderes, que se van a ir a un evento privado, y que llegue usted o llegue yo delante del rey sin anunciarme, sin decir, sin presentar una credencial, sin presentar una invitación, nada más entré. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Cuénteme cómo lo va a hacer usted para hacerlo, yo también. Porque va a ser imposible entrar a ese lugar sin una invitación, sin un documento que diga puede entrar. Solamente gente seleccionada y escogida va a estar en ese evento hoy después del traspaso. Entonces, ¿qué pasa? Que a usted y a mí se nos ocurra que tenemos que ir en nombre de Dios a dar una palabra y entremos e irrumpimos, y que llegue usted o llegue yo y le diga al rey, que le diga así: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que esto y esto y esto y esto sucederá. ¿Usted qué cree? ¿Qué clase de ojos le van a hacer a usted o a mí en ese momento? Sepa que todas las cámaras se van a enfocar en usted o en mí, que nos vamos a hacer famosos, que nos vamos a hacer virales en ese momento, porque llegó un loco, llegó alguien no invitado, llegó alguien desconocido e irrumpió con una palabra donde estaba el rey. Imagínense. Y se dice que Acab fue el peor de todos los reyes, porque dice la palabra que hizo lo malo delante de Dios en potencia, algo exagerado. Dios ahí no contaba, Dios ahí no sumaba. Para Acab era Baal, porque su esposa
lo había desviado bastante en el tema de la oración. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se había desviado, se habían olvidado de Dios. Y llega un hombre desconocido en ese momento y dice: vive Jehová Dios de Israel. O sea, lo volvió a establecer como el rey de ese lugar, como el rey de esa nación, porque el pueblo se había olvidado una vez más de Dios. Porque si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que el pueblo de Israel se olvidara de Dios era el común, era normal, era cíclico. Cada cierto tiempo el pueblo se desviaba. Cada cierto tiempo el pueblo de Israel era oprimido, pasaba situaciones difíciles. ¿Y todo por qué? Porque se habían olvidado de Dios. Pero Elías aparece en escena de una forma muy drástica, de una forma muy violenta. Y viene y lo primero que hace es establecer nuevamente a Dios en escena. Entonces, Elías era un hombre desconocido, un hombre que nadie tenía su currículum, que nadie tenía su historia de vida para decir: sí, mira, el profeta Elías. ¿Sabes qué? Hoy, 2022, no necesitamos hombres y mujeres con currículum para que vengan y establezcan el gobierno de Dios en este país. No necesitamos hombres y mujeres con historia de vida, con milagros de cola, para que vengan y violenten las atmósferas, y violenten estructuras sociales, y violenten todo lo que se ha levantado. No lo necesitamos. Lo que necesitamos es hombres y mujeres que carguen un propósito, que carguen una asignación y un destino. Eso es lo que necesitamos. ¿Me está entendiendo? Sí, porque lo veo con ojos cuadrados, lo veo como que no está aquí, se me quedó con el rey. Venga, véngase para acá. El rey está ya asoleado y cansado. Véngase para acá. No necesitamos hombres y mujeres con currículum. Necesitamos un hombre y una mujer que quiera hacer lo que Dios quiere que se haga. Hombres y mujeres, como lo cantábamos ahora y yo lo decía en la adoración, que tengamos identidad de hijos, que sepamos para qué nacimos, por qué estamos en esta tierra, por qué Dios nos llamó, que sepamos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro diseño. Eso era lo que hacía Elías, eso era lo que portaba Elías. Elías portaba un diseño, portaba un propósito, portaba una asignación, pero también portaba identidad. ¿Por qué? Porque Elías no titubeó para presentarse frente al rey y frente al pueblo, porque el rey no estaba solo. El rey no estaba solo en ese momento. Y no titubeó. ¿Cuántas veces titubeamos usted y yo? ¿Cuántas veces dudamos? Cuando tenemos que hablarle a un compañero, cuando tenemos que hablarle a un amigo, cuando tenemos que hablarle a un desconocido y decirle: así te dice Dios. ¿Sabes? Esto dice la palabra de Dios. A veces dudamos, nos da vergüenza, nos da miedo y decimos: eso no me toca a mí, eso le toca a los evangelistas, eso le toca al que predica en las calles, eso le toca al que le gusta ganar almas. Eso no le toca a ellos, eso le toca o nos toca a nosotros. Todo hijo de Dios, todo hijo de Dios es portador de una palabra. Todo hijo de Dios es portador, si lo sabe, si tiene identidad, de un destino y de un diseño, de una asignación. Y donde Dios nos ponga, donde Dios nos lleve, ese es el lugar de asignación. Y la persona a la cual nos ponga de frente, esa es la asignación a la cual nosotros tenemos que saber que hay que echarle mano. Pero a veces dudamos, a veces titubeamos, a veces decimos: ay, Señor, ¿será? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro el escogido? ¿Seré yo maestro el que tenga que hacer esto, el que tenga que hacer este cambio aquí?
a veces hay mucho chiste en los trabajos, hay mucho vacilón en los trabajos, hay mucha cosa en los trabajos, mucha falta de respeto. Y usted no sabe si Dios a usted lo llevó a ese lugar para que usted sea el agente de cambio, para que usted sea el que irrumpa en ese ambiente, no para ser parte del ambiente, sino para traer el cambio y la transformación, para hacer luz, dice la palabra del Señor, en medio de la oscuridad, para hacer sal en esta tierra, porque la sal lo que hace es preservar, y usted y yo no somos salados, somos sal. Amén. Somos sal. Y estamos en este lugar para sazonar, estamos en este lugar para preservar. Y si usted y yo nacimos en Costa Rica, es para que este país sea bendecido y sea un país próspero y sea un país reconocido por lo bueno y no por lo malo. Porque hay una iglesia con identidad, hay una iglesia orando, hay una iglesia declarando, hay una iglesia que está dándole sabor a nuestro país, que está orando, que está intercediendo, que está parada en la brecha, viendo lo que viene y adelantándose a los acontecimientos. ¿Para qué? Para que nuestro país esté bien. Pero a veces le dejamos este trabajo a los demás. Le dejamos este trabajo a un profeta mayor de la nación. Que él se suba en una avioneta y vaya y unja el país. Porque eso le toca a él. No. A usted le toca ser el cambio. Ser el agente de cambio en donde Dios lo ha puesto. Llámese como se llame su barrio. Llámese como se llame su alameda. Llámese como se llame su trabajo. Ahí Dios lo ha plantado a usted y me ha plantado a mí para ser un agente de cambio, no para ser parte de ese montón, no para ser parte de esa sociedad corrupta, pecadora, no. Es para que usted y yo nos volvamos luz y sal. Amén. Dice que ser escogido no garantiza cumplir con el llamado. Usted y yo somos escogidos. Amén. Usted sabe que usted fue escogido, que usted fue elegido. Amén. Pero ¿qué pasa? El hecho de que usted y yo sepamos que fuimos escogidos no garantiza que cumplamos con nuestro llamado. Una cosa es que usted conozca esto, que usted se lo sepa de tapa a tapa hasta los mapas. Otra cosa es que usted lo ponga en práctica, que yo lo ponga en práctica, que yo lo viva. Es muy diferente. Es muy diferente. Le voy a poner un ejemplo de la palabra. Todos conocemos a José. José, un muchachito que se caracterizó por ser uno de los menores de la casa, pero que su padre Jacob pudo ver en él algo que no veía en sus hermanos mayores. Y el ver algo diferente, el ver la unción de gobierno que José tenía, llevó a Jacob a hacerle una túnica de mangas largas y ponérsela. No se la puso al primogénito, se la puso a José. Pero ¿sabe qué? José se ponía la túnica todos los días desde el día que el papá le dio esa vestimenta. Él sabía que él era llamado a algo, el papá sabía que era llamado para algo. Pero el hecho de que él portara la túnica no garantizaba que cumpliera con su llamado. Y no lo cumplió hasta que fue llevado como esclavo, luego encarcelado y tuvo que pasar los años que pasó en la cárcel para poder llevar a cabo su llamado de gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que ser procesados necesariamente
para poder cumplir el llamado. Una persona sin proceso es una persona que no tiene carácter. Es una persona que no tiene compromiso. Y necesitamos carácter y compromiso para llevar a cabo el llamado. Amén. Tenemos que tener hambre por manifestar los frutos y no solamente los dones. ¿Por qué? Una persona que quiera manifestar su llamado, manifiesta el compromiso, y compromiso implica muchas cosas. Compromiso implica no solamente ser fiel con una asistencia a una iglesia. Compromiso no quiere decir ser ofrendante y diezmador. Compromiso no quiere decir que siempre esté presente. No. Es compromiso con Dios. Es serle fiel a Dios más que a los hombres. Es cumplirle a Dios lo que Él quiere y que nosotros sabemos que Él quiere que hagamos. Compromiso es morirme muchas veces a mis deseos con tal de agradarle a Dios. Eso es compromiso. Compromiso a veces implica hasta quedarme callada, guardar silencio, porque Dios me manda a guardar silencio. Entonces, mi obediencia. Ahí está mi compromiso. Mi compromiso lo demuestro con mi vida espiritual constante. Pero la vida espiritual se demuestra ¿cómo? Con los frutos, con el carácter. Entonces las cosas van de la mano. Y era lo que hacía Elías. Elías manifestaba los frutos, no solamente los dones. ¿Por qué? Porque desde el momento en que Elías entró en escena y dijo, por mi palabra no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo vuelva a declarar. Y así sucedió durante 3 años. Ni lluvia ni rocío durante ese tiempo. El don de Elías estaba en su boca, pero el fruto Él lo manifestó en su carácter. ¿Qué pasaría si Dios nos manda? Y yo a veces me pregunto, Señor, ¿qué haría yo? Y a veces mejor ni le pregunto mucho, porque capaz y me responde, ¿verdad? Y me manda. ¿Qué haría yo si me mandas? Si tuviera que ir y hacer y hablarle a alguien importante, hablarle, pararme frente a la Asamblea Legislativa, frente a la Casa Presidencial y soltar una palabra ahí, ¿lo haría? Sabiendo que es una palabra de Dios, sabiendo que es Dios, ¿qué haría? Yo no sé Elías porque la Biblia no habla y no dice qué hizo Elías antes de. Elías lo hizo. Y yo me imagino, no sé si Elías era un hombre fuerte, un hombre temperamental. Pero yo no sé si él dudó y si él quiso negociar con Dios y decirle al Señor, ay Señor, manda otro profeta conocido en este momento. Y a mí nadie ni siquiera me conoce. Yo no sé si él lo hizo. Pero lo que queremos resaltar aquí es que él se presentó con autoridad. Con autoridad delante del rey y soltó la palabra, y esa palabra inmediatamente empezó a ser ejecutada por los cielos y manifestada en la tierra. Y eso es lo que hoy ocupamos, hombres y mujeres que suelten la palabra y que empiece a manifestarse de inmediato. ¿Por qué? Porque ¿saben qué pasa? Yo a veces me pongo a pensar, no de nadie en especial, sino de mí misma. Y yo me veo mucho a mí misma. Y yo hablo mucho con mi esposo de estas cosas. Porque muchas veces los hijos de Dios buscamos manifestar los dones para beneficio propio. Buscamos manifestar los dones
para alcanzar fama. Buscamos manifestar los dones para ver qué saco, qué logro, hasta dónde llego. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Antes de manifestar un don, yo tengo que manifestar el fruto del Espíritu Santo en mí. Primero, ante cualquier cosa. ¿Qué hago yo? Y yo lo digo así, ¿por qué? Porque en mí están estos dones. ¿Qué hago yo orando por sanidad? Por las personas, y que las personas sean sanas, y que las personas empiecen a hablar de que la pastora, la profeta oró y me sanó Dios inmediatamente. Si yo lo que estoy buscando es fama, si yo lo que estoy buscando es no bajarme de los aviones, ¿qué estoy yo logrando en Dios con ese tipo de pensamiento? Yo no quiero que la gente hable de mí por lo que sucedió en medio de una oración. Yo le doy gloria a Dios cuando oro y algo sucede. Yo le doy gloria a Dios, me alegro cuando oro y una persona es sana. Cuando un milagro sucede, yo me alegro y lo celebro como que si fuera conmigo la cosa. Porque el don fue Dios quien lo puso. Porque a través del don es Dios que se manifiesta. Yo no tengo poder por mí misma. No tengo poder. Yo puedo pararme de cabeza todas las mañanas en mi casa y pedirle a Dios que me dé poder. Y si Dios no quiere, y si a Dios no lo hace, y puedo orar por un enfermo, y si no se sana, ¿qué pasa conmigo? ¿Dejo de hacerlo porque no se sanó? ¿Porque en ese momento nadie habló de mí? ¿Porque nadie glorificó mi nombre? Antes de manifestar los dones, tenemos que manifestar el carácter de Dios en nosotros. Y Dios es fiel, y Dios es justo, y Dios es santo. Es parte de su carácter. Y es lo que yo debo manifestar primero, antes de manifestar un don. Porque el don va y viene. El don va y viene. Y si me desvío, el don se seca. Porque dice la palabra que Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Y si yo voy a pararme en Dios como mi plataforma para alcanzar mis deseos, olvídese de que Dios lo va a hacer. Se me cierra el cielo, se me cierra todo. Por eso, iglesia, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo hablo con las mujeres, hablo con mi esposo, hablo con otras personas fuera de la iglesia y todos llegamos al mismo punto. Cosas poderosas están ocurriendo, cosas poderosas empezarán a ocurrir conforme empiecen a pasar las semanas. Cosas poderosas, en medio de la oración, en medio de la adoración, en medio de cuando la palabra se suelte, cosas poderosas. Pero ¿qué pasa? Es porque Dios lo quiere, es porque Dios así lo tiene establecido para nosotros. Pero no nos podemos envanecer en eso. El que Dios nos use en milagros, en prodigios, en sanidades, en que Dios nos use en traer salvación, en tantas cosas que Dios nos puede usar. No puede venir ese envanecimiento a nosotros. No puede. Porque ahí comienza nuestra caída. Ahí comenzará. Y es algo que yo hablo mucho con mi esposo y yo le digo, amor, que esto no suceda. Que esto no suceda. ¿Por qué? Y se los digo y les abro mi corazón y se lo dije a mi esposo en estos días. Con esto de las giras que estoy haciendo ahorita, con el ministerio profético,
Dios me ha permitido entrar a lugares de todo tipo, desde sencillos hasta muy, muy lindos, de alto nivel, donde algunos aquí sería como Disneylandia para ellos, donde los equipos de multimedia, donde el sonido, donde las luces, donde yo le decía a mi esposo, la última iglesia, donde había un brazo con una cámara y el brazo se hacía y venía y otra cámara por allá y la pantalla abajo de frente para ver a dónde está enfocando la cámara. Entonces ya uno sabe cómo moverse, hacia dónde ver y aquel juego de luces y aquella cosa. Y una escenografía que uno dice, wow. Y yo me quedaba viendo la escenografía, los detalles, los músicos salen por detrás y se ponen. Y una cosa que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? De primer mundo, dice uno. Y yo le decía a mi esposo en estos días atrás, Dios me está permitiendo poner mis pies en plataformas de diferentes estilos, tamaños, para que pruebe. Para que pruebe. Pero también para probarme a mí. Porque si yo me siento, y yo le decía a mi esposo, no me puedo sentir cómoda en esas plataformas. Porque el día que yo me sienta cómoda ahí, hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué. Porque ha sido algo, una experiencia nueva, diferente. Donde uno recibe en algunos lugares mucha honra, en otros no. Entonces todo eso es probado. Todo eso. Y nosotros, iglesia, hacia donde vamos, tenemos que guardar el corazón. Porque Dios nos lleva a cosas poderosas y cosas grandes. Donde Dios va a empezar a utilizar a la iglesia en milagros, en cosas poderosas, en donde cosas que están trabadas se van a empezar a destrabar. Pero yo todo esto lo veo, y ahora se lo decía a alguien acá, son apenas probaditas de lo que Dios tiene para nosotros. Son apenas probaditas, pero en medio de esas probaditas, Él prueba nuestro carácter, Él prueba nuestro corazón, lo revisa, lo mide, lo pesa. Entonces, amada casa, guarda tu corazón, cuida el corazón, porque a donde Dios te va a llevar son lugares amplios, son lugares grandes, con lugares me refiero a ámbitos donde no hemos entrado antes, donde en muchos momentos tal vez ni siquiera lo pensamos, no lo vemos imposible, ni siquiera lo pensamos que pueda suceder. Pero Dios va a empezar a manifestar. ¿Por qué? Porque en el momento que Elías apareció en escena, comenzó a manifestar el reino de los cielos en la tierra. Y hoy necesitamos hombres y mujeres como Elías, que donde quiera que entren y lleguen, comiencen a manifestar el reino de los cielos, donde quiera que lleguen, con quien quiera que estén hablando, comiencen a manifestar poder, comiencen a manifestar gloria, comiencen a manifestar cosas portentosas en medio de la gente, en medio de los lugares. Algo poderoso tiene que empezar a suceder. Y yo le decía a mi esposo ayer hablando de la palabra, es una revolución la que tenemos que hacer. Y Elías fue un revolucionario. Elías fue un hombre que llegó y rompió, llegó y comenzó a traer el orden donde estaba el desorden. La gente se había desviado, pues él vino y restauró el altar que estaba caído, que estaba arruinado, lo limpió y lo preparó nuevamente para ofrecerle sacrificio al único Dios. Elías vino y estableció orden. Volvió a cambiar la mirada del pueblo, de aquellos dioses, de aquellas opciones que habían tomado como válidas, y los volvió a poner a enfocarse
en el Dios de Israel. Y hoy lo que hoy necesitamos, hoy muchos están desviados en sus enfoques, en sus formas de pensar y de creer. Hoy muchos le sirven a Baal, hoy muchos le sirven a dioses de todo tipo. Hoy muchos creen en muchas cosas, pero no creen en Dios. Hoy muchos creen en una financiera, hoy muchos creen en un médico, hoy muchos creen en un pensamiento ideológico, hoy muchos tienen religiones veganas, vegetarianas, hoy unos son animalistas, hoy otros son de todo. ¿Y usted sabe que eso es culto? Todo eso es culto a. Hoy las feministas están queriéndose levantar fuertemente en este país contra el sistema opresor, contra el patriarcado, metiéndole a nuestras muchachas que lo malo es casarse, que no se necesita de un hombre, que no se necesita tener hijos, que no se necesita, que el aborto está bien. Y las meten en todas estas ideologías que se vuelven religiones. Son religiones. Y es algo en lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso necesitamos hacer y levantar una generación revolucionaria. Cuando representamos a Dios en lo que hacemos, nuestra presencia carga y trae convicción, autoridad e influencia. Esto es una palabra a la cual hemos estado hablando mucho desde hace mucho tiempo atrás. Tenemos que volvernos personas de influencia donde quiera que estemos. Que lo que nosotros representamos, que es a Dios, traiga la convicción a las personas, traiga esa necesidad de hablar, traiga esa necesidad de que algo se manifieste de parte de Dios en ellas. Es necesario. Pero ¿qué pasa? Y vuelvo a lo mismo de siempre, a lo que hablo los lunes, lo que le estoy hablando a las mujeres ahora. Intimidad, relación con Dios. A mayor relación, mayor autoridad puedo representar yo. Mayor autoridad ve la gente en mí. A mayor relación, mayor es el conocimiento y la revelación de a quién es el que yo le sirvo, de a quién es el que yo estoy buscando, de quién es el que yo estoy creyéndole. A mayor relación yo conozco su carácter y soy impregnada de ese carácter. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso la gente lo ve, todo eso la gente lo huele. Todo eso la gente lo ve. Si usted no tiene relación con Dios, ¿se ve? ¿Se nota? Y la iglesia cree que pueden engañar al pastor y a la pastora con eso. Pero ¿sabe qué? A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Por eso necesitamos relación con Dios. ¿Para qué? Para que venga esa manifestación, esa convicción, esa autoridad y nivel de influencia por el cual estamos nosotros creyendo que vamos a alcanzar como iglesia, como hijos de Dios. El reconocimiento no vendrá por el nombre que traigas, sino por la unción que manifiestes. No es el hijo de quién eres, no es el título que haya en tu pared el que va a traer el reconocimiento de la gente que te rodee. Es la unción que manifiestes. Ahí eso va a ser la diferencia. Ay, pastor, ahora sí me la puso difícil. ¿Sabe qué? No es difícil. Es decisión. Es ganas de morirme.
delante de la presencia de Dios. Es morirme al mundo, es morirme a mis deseos, es morirme a mi carne. Y cuando eso pase, la unción viene. Porque la unción no puede ocupar un espacio que está lleno de otras cosas. Amén. Mi esposo me lo dijo hace unas semanas atrás, de una forma muy determinada y muy vehemente. O sacas la ropa que ya definitivamente no te vas a poner de ese closet, deja de esperar a que te vuelva a quedar, o la sacas, o no va a venir lo nuevo. Y fue muy vehemente y muy firme. Y yo dije, sí señor, sí señor, sí señor, ¿verdad? Para luego es tarde. Y entonces hice limpia mi closet. Me esforcé por hacer limpia mi closet. Porque siempre guarda uno algo que pueda que le vuelva a quedar. ¿Verdad? Uno cree en milagros, ¿verdad? Yo soy profética, entonces yo digo, a lo mejor, ¿verdad? Me hagan el milagrito. Y saqué. Y tengo la ropa lista para donarla. Pero le tuve que hacer caso. Porque si no, entonces no venía lo nuevo. Y ha estado viniendo lo nuevo. Yo digo, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Lo mismo pasa con Dios. Y le pongo este ejemplo, ¿verdad? Que para nosotras las mujeres es difícil. Pero ¿qué pasa? Lo mismo en Dios. Si yo no saco lo que tengo que sacar, la unción no va a venir. Yo tengo que sacar todo lo viejo. Yo no puedo vivir y caminar con unciones viejas, con aceite quemado en mi vida. Yo necesito un aceite nuevo todos los días. Necesito una unción nueva todos los días. Por eso es necesario hacer el campo que tengo que hacer, a vaciarme delante de Dios en las áreas que tengo que hacerlo, para que entonces Él traiga lo nuevo, para que Él traiga su poder, para que Él traiga su unción, para que Él traiga su autoridad, Si no, entonces, ¿de qué evangelio y de qué reino le estamos nosotros hablando a las personas? Porque a veces le hablamos de la teoría, pero no le mostramos la vivencia. Seguimos siendo las mismas personas rencorosas, seguimos siendo las mismas personas heridas, seguimos siendo las mismas personas, no sé, negativas, pesimistas, de hace 20 años atrás. Y entonces, ¿dónde está lo que Dios ha hecho? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? Yo tengo que manifestarla. Y no solamente lo manifiesto con palabra, lo manifiesto con mis acciones. Si yo digo, Dios me ha enseñado a tener fe, tengo que mostrarlo. Si yo digo, Dios me ha cambiado mi forma de pensar, tengo que mostrarlo. No puedo seguir pensando igual que hace un año atrás, que hace 2 años atrás. Yo tengo que pensar según lo que Dios me ha revelado y me ha enseñado. Amén. Tiene que ser vivencia. Ahí es donde usted muestra, donde yo muestro la autoridad, donde yo muestro la unción, en la vivencia. Porque es muy fácil decir de la boca para afuera las cosas. Es muy fácil. Pero vivirlas y la autoridad se alcanza cuando usted y yo pasamos por los procesos y los superamos. Cuando usted y yo vencemos una prueba, cuando usted y yo estamos siendo ahí formados y pulidos y no nos quedamos en el camino, sino que lo pasamos. Ahí es donde usted y yo somos autorizados por Dios para hablar y para declarar. Amén. No se trata de cuántos estén de acuerdo contigo, sino de que tú estés de acuerdo con el Padre. Y fue lo que hizo Elías. No había nadie de acuerdo con él,
porque todos tenían una forma diferente de creer y de pensar en ese momento. Pero alguien sí estaba de acuerdo con él y era el Padre. Elías se presentó delante del pueblo en legalidad con Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de cuidar. Y le voy a poner un ejemplo rápido. Moisés. Dios le da una palabra a Moisés, se le revela a Moisés y le dice, tienes que ir ante el faraón y vas a decirle esto y esto y esto y esto. Te he escogido. Y le dijo todo, porque tú eres el libertador. Están oprimiendo al pueblo y tú eres el que lo va a sacar de esclavitud. Y Éxodo 4 me narra un episodio donde Dios se le muestra, se le presenta a Moisés para matarlo. Y usted me dice, pastora, pero ¿cómo es? Primero lo llama, lo asigna y después lo quiere matar. Le cuento por qué. Porque Moisés estaba ilegal delante de Dios. Aunque había sido llamado y aunque había sido designado para una misión, estaba en ilegalidad delante de Dios. Cuando Séfora se da cuenta y ve lo que está pasando y ve a Moisés que está por morirse, a Séfora se le prenden todas las luces de alerta. Y una mujer profética, una mujer entendida de las cosas de Dios, sabe lo que tiene que hacer. Había una ley, había un mandato que Moisés no había cumplido. Su hijo mayor, no recuerdo qué edad tenía, pero ya estaba grande, no había sido circuncidado. O sea, no era parte del pueblo de Dios. Dios había dado un mandato a Abraham y le dijo, a los 8 días de nacido presentarás al niño y lo circuncidarás. Para que todo hijo, para que todo varón sea parte de mi pueblo, circuncidado será a los 8 días. Resulta que Moisés, su hijo ya tenía años de nacido. Y Moisés vivía según la cultura de su pueblo, donde ellos eran circuncidados a los 13 años. Por eso no lo había circuncidado. Pero Séfora entendió lo que tenía que hacer. Y puso en legalidad su casa, puso en legalidad a su familia, a su esposo, delante de Dios. Y circuncidó al hijo. Si Moisés se presenta ilegal delante del rey y le dice, los primogénitos morirán, el primero que se muere es el hijo de Moisés, porque estaba ilegal, porque no era parte del pueblo. Por eso es necesario vivir en legalidad delante de Dios. Hay cosas simples, cosas pequeñas, pero que pueden traer un gran cambio en nuestra vida. Pueden traer la activación, el rompimiento que nosotros necesitamos. Legalidad es necesario en todo hijo de Dios. Es tiempo para revisarnos. La legalidad a veces implica cosas muy grandes en nosotros, pero también cosas simples y sencillas. Todo lo que manifiestes será más importante de lo que puedas hablar. Hablemos menos, manifestemos más. Amén. Elías dijo algo en el versículo 1 del capítulo 17. Y con esto voy a terminar. Luego lo vamos a continuar el tema. Elías dijo, vive Jehová de Israel en cuya presencia estoy. ¿Saben por qué dijo Elías esto? Porque él no era portador de la presencia. Él vivía en la presencia, pero no la portaba. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, Dios insufló. El hombre fue creado en la presencia y con presencia dentro de él, porque Dios insufló. Dios puso de su esencia en el hombre. Pero al pecar el hombre,
Al caer el hombre, ese vínculo se rompió y ya no portaba la presencia de Dios dentro de él. Por eso fue necesario establecer el culto, los sacrificios y todo esto, porque había que buscar la presencia, porque ya no eran portadores. Entonces Elías exclama una verdad: en cuya presencia estoy, porque él vivía buscando de la presencia para manifestarla. Cuando Cristo viene a la tierra y muere en la cruz del Calvario y resucita, el vínculo es restaurado y nosotros nos volvemos el templo vivo de la Shekinah de Dios. Usted y yo hoy somos portadores de la presencia, somos portadores de la gloria por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, por la resurrección de la muerte. Por eso usted y yo hoy portamos la presencia. Por eso usted y yo hoy tenemos el vínculo de padre e hijos con Él. Ya no somos siervos, somos hijos. Por el vínculo restaurado, por el vínculo restablecido. Vean, esto para mí fue tan importante. Yo dije, wow, Señor, en buena época nací. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Porque no tuve que hacer sacrificio, ya el sacrificio fue hecho. Porque yo vivo en la presencia, pero también la porto. Porque donde quiera que vaya, la presencia va conmigo, pero también la llevo. Amén. Lo importante es ocuparnos que cada vez que nuestra boca se abra, estemos operando y manifestando su esencia. Usted y yo tenemos que volvernos el eco de Dios aquí en la tierra. Que lo que Dios dijo en el cielo, usted y yo lo comuniquemos en la tierra. Que lo que Dios declaró, ¿sabe por qué? Antes de que las cosas sucedan, es necesario que se suelte una palabra. Las cosas no suceden por suceder. Cuando Dios creó la tierra y Dios creó todo, primero tuvo que soltar una palabra. Primero tuvo que declarar algo para que las cosas fueran hechas. Tuvo que soltar un dabar. Y el dabar es esa palabra que él soltó, que dice el libro, creo que es de Isaías, que no vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito por la cual fue enviada. Ese es el dabar de Dios. Es la palabra que cumple un propósito. Es la que va con un diseño y se manifiesta. Usted y yo tenemos que aprender a soltar dabar. El dabar del cielo. Empezar a soltarlo. Y que se manifieste. Es necesario. Tenemos que manifestar el carácter de Dios, que era lo que hacía Elías. Tal vez no volvernos hombres y mujeres gritones y temperamentales. Tal vez no. Pero sí hombres y mujeres con autoridad, hombres y mujeres con esencia de Dios, hombres y mujeres con identidad, que sabemos, que conocemos nuestro diseño, que conocemos el propósito, que sabemos por qué es necesario soltar una palabra, para qué se va a soltar esa palabra, y que esa palabra cumplirá el propósito, no mío, el de Dios. El de Dios para esa persona, para ese lugar, para esa circunstancia, para esa casa. Tenemos que aprender, pero para que esto suceda, tenemos que conocer, sí o sí, a nuestro creador y formador. Si no lo conocemos, ¿qué estamos nosotros entonces manifestando? Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Señor, hoy a tu iglesia. Padre, declaro, Señor, que esta palabra, Padre Santo, traerá la inquietud
a las vidas, de conocerte, pero también de manifestarte. Padre, que donde quiera que son plantados, son enviados, sin titubear, ellos soltarán la palabra del cielo, la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y esa palabra cumplirá el propósito por el cual está siendo enviada, lanzada, Padre. Padre, revela nuestra identidad, revela la posición, Señor, de gobierno la cual nosotros tenemos y desde donde debe de ser soltada la palabra, Padre, desde el lugar de gobierno, desde el lugar de autoridad, Señor. Pero una palabra, Señor, que salga de nosotros llena de vida. Una palabra que sane, que restaure, que cambie atmósferas, que cambie, Señor, ambientes y lugares, que cambie conductas, Padre, de todo aquel que la pueda escuchar, Señor. Declaro ahora, Padre, que tu reino comenzará a manifestarse a través de tu casa, a través de tu iglesia. Que el orden del reino de los cielos será establecido aquí en la tierra conforme tu iglesia comience a dar pasos, comience, Señor, a soltar la palabra revelada, palabra ungida, palabra, Señor, inspirada por ti. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Ángel, si quieres vas pasando.